Romar, ¿cómo puedo generar ingreso en los bienes raíces? Te tengo la solución. Una de las mejores maneras de generar un buen ingreso en los bienes raíces es a través del flipping. Pero, ¿qué es el flipping? Es la manera de generar ingresos comprando propiedades que estén dañadas, descontinuadas, olvidadas, o que necesiten una muy buena remodelación, arreglarlas y luego venderlas. Como por ejemplo, tuve unos clientes hace poco que quisieron hacer un flipping. Encontramos la propiedad perfecta para ellos. Está ubicada en Tampa y el rendimiento que obtuvieron fue del 14%. Eso es un rendimiento bastante respetable y muy bueno en este tipo de negocios del flipping. Te voy a explicar. Esta hermosa casa tenía un precio a la venta de $299,000. Se instruyeron con expertos que los gastos en reparaciones serían en promedio entre un 30 a un $40,000 en promedio. Yo identifiqué que tenía potencial, podía ser vendida alrededor de los $400,000 por la zona en que estaba y por el rendimiento que tenía. Aproximadamente un 14% del valor recuperado. La casa contaba con 2 cuartos y 2 baños y más de 1,278 square feet. Cabe recalcar que la casa donde está ubicada no tenía asociación. Eso es algo muy positivo. La casa era de 1956 y se calcula que tenía un promedio de $234 por square feet. Sin contar con que esta casa tenía un garaje para 2 vehículos, tenía un gran espacio de yarda de terreno, contaba con otra pequeña casita cerca del terreno y la ubicación específica en la que estaba lo beneficiaba muchísimo. Mis clientes salieron muy contentos por el retorno de su inversión porque no se lo esperaba que fuera tan amplio. Obviamente fueron muy cuidadosos a la hora de hacer los números, a la hora de calcular los riesgos, a la hora de los materiales y de las reparaciones. Y una vez supimos el valor que tenía esta propiedad y sabíamos que los inversionistas tenían todo el dinero para hacerlo y no contaban con préstamos del banco, pues pudieron sacarle el mayor rendimiento posible, ya que no gastaron tiempo en pagar intereses, o mejor dicho, no gastaron el dinero para ellos. Tenían el dinero ya predispuesto y en este caso ganaron un muy buen retorno. No siempre puede ser así, pero lo más importante es que seas sincero con los números y que puedas sacar el mayor rendimiento y valor posible a tu inmueble o a tu propiedad. Primero que todo, una vez que ya aprendimos qué es el flipping, existen muchas maneras de generar ingresos a través del flipping. No solamente comprando una propiedad que esté bastante dañada, arreglarla y venderla, sino que también podemos generar ingresos comprando una propiedad en ese estado, arreglándola y alquilándola, rentándola. Existen 2 formas buenas y naturales para hacerla y unas son las rentas largas y otras son para rentas cortas, como Airbnb y todas las plataformas digitales en las que las puedes rentar a corto plazo y generar un buen rendimiento anual para tu propiedad. Esto depende del tipo de inversionista que tú eres. Pero ahora, calculemos cómo hacer un flip. Y lo primero que todo, antes de siquiera encontrar la propiedad, es ser honesto con tus números y saber que hay un presupuesto para absolutamente todo lo que vayas a hacer. Es decir, debes tener un presupuesto del capital de la compra, tener un presupuesto una vez hayas encontrado una propiedad para reparaciones. Y esto es importante que vayas con un experto, un handyman, un contratista o cualquier persona que pueda remodelar o reconstruir la casa por completo. Calcular un budget específico para y también dejar un bonus extra, porque casi nunca es exactamente la cantidad que tú destinaste para ello. Puede ser que faltaron materiales, que se rompieron piezas o que tengan que arreglar un daño mucho mayor del que calcularon. Por eso siempre es bueno dejar el presupuesto, siempre ampliarlo entre un 10 a un 12% después del que tú destinaste específicamente para reparación. Una vez que hayas calculado podemos proceder con los siguientes números. Es importante calcular el tiempo promedio en el que vas a tardar en vender la propiedad para que puedas solventar los tipos de gasto que tengas. Existen diferentes. Supongamos que no tenías el dinero suficiente para comprar una propiedad de tu bolsillo, pero existen diferentes tipos de préstamos privados para esto. Yo te puedo ayudar a encontrar el perfecto. Existen diferentes tipos de préstamos para que te puedan ayudar a comprar una propiedad y usarla para multiplicar tu ingreso o tu capital haciendo flipping. Existen prestamistas privados que incluso te apoyan en comprar la propiedad y te prestan para las reparaciones en budget específicos que hacen con contratistas y te empiezan a cobrar intereses de esto una vez termines. También tengo otros en el cual tú vas a pagar el 20% por las primeras 2 transacciones o los primeros 2 flipping que hagas. Y luego de esto, ya que tienes historial con el banco, te financian el 100% del flipping. Esto es algo muy bueno para, obviamente, apalancarte del dinero del banco o del prestamista privado. Obviamente, a eso me refiero con calcular los gastos que tardas después de arreglar la propiedad y lo que puedas tardar en venderla. Porque recuerda que estás pagando un interés y por lo general es bastante alto, ya que obviamente es la manera en que un prestamista privado pues asume el riesgo de prestarte ese dinero.
Entonces vamos a calcular en un tiempo promedio de venta para calcular un promedio en cuánto puede tardar en venderse según las especificaciones y la demanda del mercado actual con el tipo de propiedad que está sacando a la oferta. El siguiente punto es encontrar la propiedad. Para encontrar la propiedad te vas a apoyar de un realtor de confianza, de un profesional que te puede estar guiando en eso. Y para eso puedes contactarme a mis números de teléfono para poder apoyarte a encontrar esa propiedad o guiarte en cómo hacerlo. Existen diferentes maneras de hacerlo y de comprar tu casa, ya sea con tu capital o sea con el capital del banco. Una vez definamos el número promedio en que tú puedas adquirir una propiedad, te voy a estar mostrando diferentes tipos de flipping específicos porque es un mercado diferente en el cual podemos hacer para obtener las mejores ganancias y rendimientos. Vamos a encontrar la propiedad que se ajuste primeramente a tus números, con los números que ya nos sentamos a ver y que ya tú tienes muy definido, y vamos a empezar a calcular más o menos el retorno de la inversión. Antes de siquiera debemos calcular los riesgos y esto incluye pues obviamente los gastos de las reparaciones de la casa en específico que te gustó. Una vez que encuentres ese problema y que lo soluciones, de que sabes cuál es un número promedio, vamos al siguiente punto, saber el rendimiento de la propiedad. Y para esto, yo como tu agente te voy a hacer una comparativa actual del mercado, de la oferta, de la demanda, de las casas vendidas y de las que están saliendo al mercado en ese tiempo. La voy a comparar con un rango aproximado de millas, lo más cercana posible, con las mismas especificaciones o lo más cercano a los detalles que enmarcan esta propiedad y así poderte dar un número específico y un rendimiento de un retorno. Es imprescindible que para tú calcular una ganancia deberías tú tener un estimado promedio de cuánto pues promedias ganar. Eso depende ya del tipo de inversionista que tú eres. Si eres un tipo de inversionista conservador, si eres riesgoso, si eres mediano o largo plazo, todo depende del tipo de inversionista que eres. Pero yo estimo que un precio promedio, un rendimiento promedio es entre un 5 a un 8% por ganancia de la propiedad una vez haya sido vendida. Inclusive hemos tenido propiedades que se le ha ganado hasta el 20% y es una ganancia bruta excelente. Entonces debemos calcular la ganancia neta una vez estimado el precio de venta. Y una vez que consigas la venta de tu propiedad, repetir el proceso. Y para eso te vas a apoyar de los expertos y los profesionales. Yo soy Romar Castro y estoy aquí para apoyarte en cualquier tipo de propiedad acá en la Florida, ya sea de inversión, para hacer flipping, tu casa soñada o cualquier tipo de bien raíz en el estado de la Florida. También puedo ayudarte en otros estados de los Estados Unidos. Simplemente contáctate con mi número telefónico y vayamos a la acción.